te presentan a 3 personas, Melchor, Gaspar y Baltasar, pero eso es un cuento. Aquí, en esta escritura, no dice eso. Aquí en esta escritura dicen unos magos. Dice en plural, unos magos. O sea, que son más de uno, pero pueden ser hasta 5. Dios abrió las aguas, no una sola vez, sino 2 veces, para que el pueblo de Israel pasara. El primero es el Mar Rojo y el segundo es el Jordán. Pero la gente solamente se recuerda El paisaje de Moisés. de Moisés, exacto. Entonces, muchas de estas cosas son para que nosotros veamos que tú dices, oh, sí, es verdad. Pero cuando hablamos de que Dios abrió las aguas, solamente. Nos vamos al capítulo de Moisés cuando la veo. Sí, solamente ahí. Otra de la curiosidad de la única edad de la mujer, voy a ver mujeres, la única edad de una mujer en la Biblia es Sara y se encuentra en Génesis 23:1. Varón, ¿será que por eso que las mujeres no quieren decir su edad? Es un secreto. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde. Para mí es un privilegio estar con ustedes en este día para compartir este segmento llamado Hablemos de Biblia. Espero que aproveches el tiempo porque los tiempos están muy peligrosos. Bienvenidos, hermanos, a otro capítulo más de Hablemos de Biblia. Vamos a darle continuidad a lo que ya teníamos pautado, pero de antemano quiero agradecerle a todos ustedes por la preocupación, del cariño y el amor que nos han expresado, por el lazo de tiempo que tomamos para reanudar la programación. Lo que pasa es que había unos problemas técnicos que ya gracias a Dios se han resuelto, unos temas de modificación de iluminación, porque estamos aquí una vez más para seguir con ustedes en Hablemos de Biblia. Nuestro hermano Hanson Rosario y yo, Jeffrey Peguero, traemos otra edición más para que ustedes la disfruten, la compartan y sigan aprendiendo de Biblia. Hermano Hanson. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos los que nos están mirando en este nuevo episodio. Amén. Y volvemos y continuamos con lo que es curiosidades de la Biblia, cosas que casi no se hablan, cosas que tenemos en la Biblia, cosas que pasan en la Biblia y se pasan desapercibidas. Muchas veces hay gente que por lógica lo puede saber, pero no le han dado, o sea, no le han dado mente. Y dice la palabra que debemos de reflexionar en la Biblia. Dice, reflexiona en ella. Piensa en ella, tú te sientas y dice, toma un tema y dice, wow, pero la Biblia dice esto y dice lo otro. Sí, y la empleación sobre todas las cosas, que siempre esté bien empleado, las cosas que escuchamos de nuestros pastores, nuestros líderes, en exposición de la palabra, para que aprendamos la forma correcta de emplear y cómo se usa, que es muy importante en estos tiempos que han querido desriversar la palabra de Dios, y para eso estamos, para que no se doble lo que ya se hizo derecho. Amén. Y vamos de una vez a entrar en materia de lo que estamos hablando. Una de las curiosidades bíblicas, y que mucha gente no sabe, es que Dios escribió personalmente. En la Biblia Dios escribió personalmente. O sea, no es que Dios la escribió aquí, porque esto es un conjunto, como veníamos hablando en los primeros episodios, y las personas pueden ir a chequear Origen de la Biblia y también Curiosidades de la Biblia, en donde todos estos libros fueron añadiéndose, porque eso es lo que significa Biblia, conjunto de libros. Entonces todos estos libros fueron sumándose y de todos estos se hizo uno. Ahora bien, Dios también escribió y fue en los 10 mandamientos. La primera escritura que se dio para el pueblo de Israel la dio Dios y la escribió Dios con su puño y letra y firma de Dios, que fue cuando Dios le entregó las tablas de los 10 mandamientos a Moisés. Y luego Moisés, con la ira y de lo que pasó Del pueblo. con el pueblo que estaba idólatra, entonces rompe las tablas. Pero entonces Dios le dice a Moisés, bueno, alízate un par de tablas más y vamos a hacer el proceso de nuevo. Pero sí, mis hermanos, que Dios escribió. Entonces, está aquí, está en la Biblia, y usted lo sabe, pero
son curiosidades que hay que saber notar. Y otra de las curiosidades es el último libro en escribirse no fue Apocalipsis, sino la tercera carta de Juan. Es para que sepamos que, por ejemplo, los libros de la Biblia no están todos en orden cronológico. Exacto. Sino que hay libros que suceden uno de otro y hay historias que están antes que la de otros, pero esas historias que están antes o esos sucesos que nos cuenta aquí la Biblia no están en el orden cronológico. Por eso es que la Biblia es un libro vivo, que hay que leerlo, y el autor está presente en cada lectura. Esa es otra curiosidad que este libro tiene. Este es el único libro, mis hermanos, en donde el autor está presente para explicarte cada cosa, porque por eso dice la misma palabra que Dios le dio el entendimiento a las personas humildes para que los que se creen sabios, no es que la sabiduría es mala, sino para los que se exaltan de ser sabios. Dios lo avergüenza con las personas que no saben. ¿Por qué? Porque este libro, porque tú seas muy sabio, no lo vas a entender. Este libro, para tú entenderlo, tienes que pedirle al autor que te lo explique. Y tener dependencia de él, Amén. Al 100%. Eso que hablaba es así, de la cronología, no está cronológicamente escrito. Y también sabemos que el primer libro no fue el Génesis, sino el libro de Job. Entonces, la Biblia, aunque lleva cronológicamente, el hombre la ha ordenado, pero no fue escrita ordenadamente. Y eso que tú hablabas de los sabios, cuando el sabio presume de su sabiduría, entonces Dios agarra el humilde y lo ensalza por encima del sabio, porque para presumir hasta lo de Dios hay que hacerlo con humildad. Amén. Es algo que nos enseña cada día la palabra. Ser manso y humilde, como yo, dijo Jesucristo. Amén. Así es. Debemos de exponer la palabra, debemos de pedir la sabiduría, como dice los proverbios, que hablan mucho de adquirir sabiduría, que la sabiduría es más que el oro refinado, pero debemos de tener humildad y decir que todo es la gloria de Dios. Amén. O sea, debemos de darle la gloria a Dios por eso que Dios nos ha dado, que se llama sabiduría. Él es el Dios de la sabiduría. Entonces, tenemos otra aquí curiosidad. El único personaje que se menciona que usó reloj fue Rey Acaz y se encuentra en Segunda de Reyes 20:11. Oye, esta curiosidad, Acaz tenía un reloj, pero no era un reloj como esto que nosotros usamos. Exactamente. Era un reloj solar, pero tenía un reloj. O sea, para que ustedes vean que la Biblia habla de muchas cosas. Decíamos en las otras curiosidades que hablábamos también de muchas cosas que tenían esas personas. Que no tampoco es un reloj de arena, que se entienda. Es un reloj de sol. Creo que aquí tenemos una exposición en Montecristi, lo que es un reloj de sol, si no me equivoco. Amén. Y dice la palabra en Segunda de Reyes 20:11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Vemos que Dios le dio a Acaz un reloj, o tenían un reloj en ese momento. Estas personas usaban reloj, pero era un reloj solar, en donde la marca marcaba cada hora con la sombra solar. Estas cosas, mis hermanos, son para que nosotros busquemos en la Biblia y busquemos más curiosidades, porque hay mucho más. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos de la Biblia. La Biblia habla muchas cosas de las cuales nosotros no sabemos. Amén, así es. Por eso son curiosidades. Hacer énfasis en estas cosas, que a veces no lo oímos mucho en la prédica, más lo oímos en escuela bíblica, porque las prédicas son más explícitas ya y va directo al grano, como decimos. Por eso es siempre uno llevar la famosa macotica y el papel y el lápiz,
siempre le suelto el lápiz para que si tienen que borrar no tengan No para hagan el uno, lío. porque esas son cosas, estos datos que estamos dando con pasajes bíblicos, usted los puede ir anotando en su casa y puede buscar despacio, más tranquilo, escudriñar la escritura, dijo Jesús, porque me parece que allí está la salvación. Entonces, sería bueno que cuando usted esté oyendo una prédica, cosas así, siempre sea bueno que usted lleve su mascotica, anote, indague, busque. Dice la palabra, pedís y os daréis, buscad y vas a encontrar. Así que yo exhorto a que siempre que estemos buscando de la palabra de Dios continuamente, dentro y fuera de los cultos. Amén, así es. Varias de estas cosas están aquí y nosotros le traemos estas curiosidades para que el pueblo se enamore de la palabra. Como forma de inquietud. De inquietud, exacto. Porque nosotros no estamos trayendo un tema en específico en donde usted va a aprender de un solo tema, sino que usted está viendo que hay muchas cosas que la Biblia la tiene y ustedes quizás no se habían percatado. La pasan por alto. La pasan por alto, pero sí están aquí. Por eso se llaman curiosidades. O sea, cosas que llaman la atención. Tenemos en el libro de Estel el versículo más largo. Así es. 8:9 de Estel, el versículo más largo. Vamos a leerlo para que los que nos están mirando. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Estel 8:9 dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey, en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 120 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Este es un versículo bien largo. Se encuentra en Estel 8:9. Una curiosidad de que muchas personas quizás no lo tenían pendiente, pero sí está aquí en la Biblia. Vuelvo y les repito, esto es para que usted se enamore de la palabra, para que usted escudriñe la palabra, para que usted se meta en la palabra, para que usted diga, si esto es verdad que los hermanos están diciendo, dale para atrás y búscalo ahí, para que tú, o páusalo y búscalo. Y recordemos que mientras más busquemos y más aprendemos de la Escritura, más sabemos a qué Dios servimos y a qué Dios amamos. Mientras más leemos, más buscamos, más amamos a Dios. Amén. Porque leer la Escritura es una relación con Dios. Amén, así es. Otra de las curiosidades que tenemos en la palabra de Dios, y que mucha gente se equivoca, porque yo se lo he preguntado a varias personas, ¿cuál fue el primer nombre que Dios puso a una mujer? Todos dicen Eva. Pues ahí se va. Todos dicen Eva. Y el nombre de Eva fue Adán que se lo puso. Sí. El primer nombre que Dios puso a una mujer no fue Eva, sino a Sara. Y esto se encuentra en Génesis 17:15. Génesis 17:15, usted lo puede buscar, y ahí está el nombre que Dios pone. Pero que muchas personas piensan, como Eva fue la primera mujer sobre la tierra, piensan que Dios le puso el nombre, pero fue Adán que dijo, esta se llamará varona porque fue hecha del varón. Él fue que le puso nombre. Igual que los animales. La gente tiene una confusión y entiende. Claro, Dios es que quita y pone. Amén. Dios le dio sabiduría a Adán en su momento, y Adán fue marcando cada animal con cada nombre. Muchos dicen, fue Dios. No, fue Adán. Pero con el entendimiento y la sabiduría de Dios, porque no olvidemos, para que voy a llamar la atención de ustedes, que fuimos hechos a imagen y semejanza. O sea, en muchos pasajes tú dices,
o muchos exponiendo la palabra, dicen, tenemos que tener, Pablo lo dice, tenemos que tener la mente de Cristo. Adán, antes del pecado, tenía la mente de Cristo. Eso nos deja como un enigma. Sí, claro. Porque Claro. Adán le puso nombre a todos los animales. Claro. Y le puso nombre a Eva. Y Adán tenía cosas, o sea, Adán tenía poderes que nosotros hoy no podemos. Sí. Adán debió tener cualidades que nosotros no tenemos, que la perdió en el huerto del Edén. Adán tenía pecó. todos los dones. De ahí para adelante los dones se fueron ganando. Amén. Amén, así es. Porque a Adán se le dio también poner los nombres a las estrellas. ¿Y cómo tú ves las estrellas? Porque fíjese, mire las estrellas sin binoculares, sin nada, sin telescopio. Usted la va a confundir todas, porque todas se ven del mismo tamaño y todas se ven iguales. Y yo te señalo una y cuando tú vienes a ver, te digo, ¿cuál fue la que yo te señalé? Y tú vas a señalar otra. Adán tenía cualidades que nosotros no tenemos. No, y la palabra lo dice. Porque para él ponerle el nombre a todas esas estrellas, él tenía que verla muy bien. Sí. O poder ir allá, o algo había. Sí, porque la distancia no te deja distinguir. No te dejas distinguir. Y él sí tuvo cómo distinguir cada estrella. La Biblia no nos dice cómo, pero sí lo tenía, sí tenía la forma. No, y la Biblia es clara. En el mismo Génesis dice que el Señor le dijo a Adán que hacía la tierra para que se enseñoreara sobre ella. Amén. Adán fue el primer mayordomo, porque el dueño de todas las cosas es Dios. Fíjense que en el mismo libro de Génesis habla de cuando la creación, Dios habló cielo y tierra. Dios no especificó. Quien puso la especificación fue Adán. Amén. A través. Sí, porque se le dio el gobierno, se le dio a él. Y nosotros somos creados para enseñorear todo lo que hay en la faz de la tierra. Nosotros somos mayordomos del Señor. Perdón. Amén. Tenemos muchas cosas por las cuales estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia no es leer corrido y detenerse ahí, o leer rápido. Es leer bien, es detenerse en los puntos, detenerse en las comas, es devolverse, y cada palabra, cada cosa que le llame la atención, pare la Biblia, pare la lectura, busque en el diccionario qué significa esa palabra, pregunte a su pastor, pregunte a los líderes de su congregación que tienen, maestros de escuela bíblica. a los maestros de escuela bíblica, a las personas que tienen más conocimiento que usted o más tiempo que usted. El tiempo no tiene nada que ver, porque hay personas que tienen más conocimiento y tienen menos tiempo, pero sí hay muchas personas a las cuales ustedes en su iglesia le pueden preguntar ¿qué significa esto? Y así usted va aprendiendo, poco a poco va aprendiendo y va juntando y va haciendo un engranaje en el cual usted va agrandando su conocimiento bíblico. Amén. Una de esas cosas es que mucha gente dice que Dios está en el cielo. Dios está en el cielo, pero la palabra dice que los cielos, de los cielos, no lo pueden contener. Vamos a la palabra que está en Primera de Reyes 1:27. Pero es verdad que Dios mostrará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Quizás, como yo decía en el episodio anterior, quizás esto no te vaya a salvar, ni te vaya a hacer perder, pero sí te hace más sabio y te ayuda, o más sabia, y te ayuda también a poder entender las cosas de Dios. Por eso era que el enemigo en su ignorancia dijo, ¿subiría a dónde? Subiría a los montes. Se supone que él estaba en el cielo, pero él tenía que subir. ¿Por qué? Porque Dios estaba mucho más alto. La misma ignorancia de los babilónicos cuando quisieron hacer la torre para alcanzar el cielo. Amén. ¿Pero qué cielo? ¿Cuál cielo? ¿Cuál cielo? Eso estaba demasiado alto. Mis hermanos, enamórate de la palabra.
queremos que te enamores de ella, queremos que estos programas lo hacemos para eso. Estas curiosidades las hacemos para que tú veas que hay cosas que la has leído y la has pasado, la has pasado de largo, como decimos. Dice otra de las curiosidades bíblicas, la Biblia contiene 3.573 promesas. Son muchas. Y todas son para nosotros. Todas son para nosotros y para aquí. Amén. Hay muchas promesas. Dios te ama y Dios te promete cosas, pero Dios la promete porque Él cumple. Él puede cumplir, Él te la promete porque Él puede cumplir. Ahora bien, tú tienes que también tomar una decisión. Tú tienes también que ser humilde delante de Dios y reconocer que eres pecador, como nosotros también lo somos, y reconocer que tienes que buscar de Dios, reconocer que tú necesitas de Dios. Nosotros queremos que tú te enamores de esta palabra, te damos la curiosidad para que tú te metas y busques más cosas y digas, oye, yo también puedo conseguir más cosas, yo también he descubierto muchísimas cosas, como por ejemplo, personas no nacidas por concepción humana. En la Biblia hay 3 personas no nacidas por concepción humana. Y se hace énfasis solo en una. Se hace Mayormente lo que hacemos énfasis, o lamentablemente hacemos énfasis solo en una, que es el protagonista de esta historia. Estas personas son Adán, Eva y Jesús. Porque hacemos énfasis en Jesús por ser el protagonista. Amén, así es. Pero debemos, o sea, esos son datos que usted debe manejar. ¿No? Y son situaciones que están aquí. Son situaciones que están en la palabra de Dios y que nadie te la está negando. Nadie te está diciendo algo que no te estamos diciendo algo que está fuera de contexto. Te estamos diciendo algo que sí está en la palabra de Dios. Pero como dije anteriormente, a veces leemos y no nos percatamos de que existen estas cosas. Por eso la palabra debemos de releerla, volverla a leer y leerla al paso, tranquilo. Dice que son nuevas cada día. Amén. La misma escritura lo dice. Dice otra de las curiosidades, la Biblia no dice el nombre ni el número de los magos. Amén. Vamos a ver dónde dice esto, porque en los días de diciembre siempre vemos que se habla de los 3 Reyes Magos. De aquella celebración. Sí, se habla de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y decimos, oh, pero 3 Reyes Magos. No. Para que no te engañes y para que salgas de la ignorancia, la palabra de Dios en Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La puede buscar en otra traducción que tampoco especifica la cantidad para que no tenga dudas. Ni cantidad ni nombre. Entonces hay una curiosidad, hay uno que es morenito. Son 3, según la tradición, son 3. Hay un morenito que más se especifica hacia el se va en la geografía, se va hacia el área de los árabes. Esa área que la gente quemada por el sol son más... Sí, los lados de África. Exacto. Entonces, ese era el que tenía el oro, porque tú sabes que esas son personas muy ricas. Te presentan a 3 personas, Melchor, Gaspar y Baltasar, pero eso es un cuento. Aquí, en esta escritura, no dice eso. Aquí en esta escritura dicen unos magos. Dice en plural, unos magos. O sea, que son más de uno, pero pueden ser hasta 5. Pueden ser hasta 2. Ahora bien. Más de uno sí eran. Más de uno sí eran, exacto. Pero no dice. Ahora, ¿cuál era la palabra magos? Porque hay que especificar. La palabra magos eran porque eran científicos. Conocían ciencia. No por hechiceros. No porque eran hechiceros.
Debemos de aclarar esa parte bien, porque para que las personas no vayan a confundir, porque Dios no iba a permitir que magos, hechiceros, visitaran a Jesús. Así ¿Tú es. te imaginas ese show? Entonces ahí hubiésemos visto un Dios que se contradice, y Dios no se contradice. Amén, así es. Estos son cosas que usted tiene que ir a la palabra. Mateo 2:1, ahí lo dice, búsquelo. Tenemos el versículo que está en el centro de la Biblia, Salmos 118:8. ¿Te habías preguntado cuál es el versículo que está en el mismo medio de la Biblia? En el centro. En el centro, Salmos 118:8. Estas son cosas para que nosotros sigamos escudriñando la palabra y para que nosotros nos adentremos en ella. El arca de Noé tenía 3 pisos. Nosotros, Así. el arca de Noé, 3 pisos. ¿Dónde lo dice, hermano? Vamos a buscárselo. Génesis 6:16. Edificación perfecta. Génesis 6:16. Nos dice a nosotros: una ventana harás al arca y la acabarás, y un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso abajo, segundo y tercero. Ahí da especificaciones, no 3 como en pisos. los Reyes Magos. Exacto. Ahí especifica los niveles. 3 pisos tenía el arca de Noé. Nosotros seguimos ayudándote a que busques de la palabra de Dios, a que leas, que releas, que busques otras versiones. Por eso nosotros tenemos este tema en el cual habla de curiosidades de la Biblia, pero también empezamos por origen de la Biblia, para que aprendamos de dónde salió esto, qué tiene la Biblia. No es solamente leerla por leerla, es introducirse en ella y buscar la verdad, Miren algo, mi gente, nosotros no somos eruditos, ni lo más estudiado, ni lo que más sabemos de Biblia. Sí somos personas que escudriñamos, como manda la Escritura. No es que sabemos más que nadie. Esto es cuestión de buscar, de escudriñar, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces, nosotros lo invitamos a ustedes, siempre hacemos énfasis en que escudriñen la palabra, porque en estos tiempos, si tú no escudriñas, ¿cómo te das cuenta de los falsos profetas, de las personas que te predican? Si están predicando en el nombre de Dios, si están hablando en el nombre de Dios o están hablando en el nombre de ellos, y te mencionan cosas de un Dios imaginario que ellos han creado, que le apoya todas las cosas que Dios no lo ha dicho ni lo ha escrito. ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Escudriñando las Escrituras. Hay muchas sectas, hay muchas religiones, cada quien tiene un concepto diferente. Entonces, para que no se vuelva un cóctel en tu mente, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría, primeramente. Utiliza tú mismo, porque los líderes de la iglesia están para eso. Utiliza a los más sabios, a los profesores de escuela bíblica que han adquirido conocimiento. Úsalo, busca, añade. No esperes que te manden. Tú mismo lee lo que tú entiendas que te llama la atención. Busca el más allá. Busca el porqué de las cosas. Yo siempre he dicho, y vuelvo y lo repito, que lo que te enamora es, cuando tú conoces a Dios, te enamora más de Él y te guarda más para Él. Mientras más tú conoces la Biblia, más la aplicas en tu vida, menos errores cometes. Y si lo cometes, es con conocimiento de que lo estás haciendo mal. Y ahí está el Espíritu Santo, que cuando tú tienes el conocimiento, no tiene que hablar mucho contigo. Te va a hacer saber automáticamente cuando tú vas a cometer el error. Porque ya Él sabe y estuvo contigo cuando tú estuviste escudriñando y leyendo. Te recordará la palabra, dice. Exactamente. Te llega, como dicen el rema, te llega la palabra. Él no tiene que hablarte de una forma,
No tiene que ser explícito. Solamente cuando tú vas a hacer algo que está incorrecto, la palabra te llega. Te acuerdas de la palabra tal como la dice. Y cuando sucede eso, tú sabes que Dios te habló, porque tú no estabas pensando en esa palabra. Pero como la has leído, el Espíritu Santo te la recuerda y te dice, mira lo que yo escribí. Sí, porque el pecado enciega. Entonces Dios es luz. Amén. Cuando te llega ese relámpago de luz, no, yo sé que está mal, yo iba a hacer algo malo. Eso es el Espíritu Santo de Dios que está hablando contigo. Pero ya tú leíste, porque tienes el conocimiento. La Biblia también habla de que todos los pecados son iguales. Pero el que tiene conocimiento, dice la palabra, hay de aquel que conoce la palabra y hace lo malo. Hace lo contrario. Y hay de aquel que cambia aunque sea una tilde de ella. Eso es una advertencia de Dios para lo que conocemos, que cuando vayamos a hacer algo, porque todos tenemos un subconsciente, como dicen humanamente. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que cuando vamos a cometer un pecado, con conocimiento, como tú acabas de decir, nos llama la atención. Te habla, te presenta no la palabra. Él no evita el libre albedrío. Él hace su función. Fulano, mi palabra dice que no robe. Y si tú leíste para allá, por encima de que el Espíritu Santo te habló, de que tú tienes conocimiento y lo leíste, recuérdate que la paga del pecado es muerte. Y cada pecado, Dios te perdona, pero tiene su consecuencia. Amén. Otra de las curiosidades que tenemos es, ¿sabía usted que la Biblia menciona a 6 Judas? Sucede lo mismo con Juan. Hay personas que confunden a Juan el Bautista con Juan el profeta. Explicaba ahorita tercera de Juan, lo que estabas explicando, yo te iba a hacer, especifica. Pero ya cuando tú hablas primera y tercera, tú sabes de qué Juan están hablando. Exacto. Porque eso te lo llevó el conocimiento, porque ya tú buscaste y sabes definir de qué Juan se habla. Exacto, hay personas que creen que Juan, porque si nos vamos a la palabra, Juan es decapitado, pero se sigue hablando de Juan. Y Juan sigue escribiendo, y Juan el Apocalipsis, Juan aquí. Juan el hermano de Jesús, es el hermano de Jesús. Entonces, por eso debemos de leer con paciencia. Lo primero, con paciencia, hay que leer con paciencia. Debemos de leer tranquilos. Si son dos versículos, pero con calidad. No te leas media Biblia por decir que te leíste media Biblia rápido, no. Léetela con paciencia. Yo prefiero un versículo bien aprendido que 10 leído. Bien. O un capítulo para completarlo, pero lo estudiaste bien, saliste, cerraste la Biblia y dices, espérate, déjame calcular esto, déjame analizar esto, ¿por qué pasa esto? Que algo te llama la atención, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué hablan de esto? Entonces, la Biblia habla de 6 Judas y lo dice en diferentes versículos y diferentes lugares, pero te lo voy a decir. El hermano de Jacobo y el Iscariote. El hermano de Jacobo, el Iscariote, están en Lucas 16:6. El hermano de Jesús, Mateo 13:55. El Galileo, Hechos 5:37. Y uno de Damasco, Hechos 9:11. Un profeta, Hechos 15:22. Fíjate que especifica, el Judas que más énfasis le damos, le ponen nombre y apellido. Los otros Judas. El Judas que ustedes se le da connotación, el traidor, se le pone nombre y apellido, Judas Iscariotes. Vamos a leer un solo. Hechos 5:37. Hechos 5:37 dice así: después de este se levantó Judas el Galileo. Ya, no lo vamos a continuar porque lo que queríamos era que usted supiera que hay 6 Judas. Así mismo es. ¿Y Juan? Y Juan hay 2. Entonces, tenemos muchas cosas que mostrarte, muchas cosas que tú puedes enamorarte de la palabra y saber que Dios
tiene muchas cosas, más cosas de las que tú has leído. Tiene muchas más cosas para tú buscar y buscar de Dios y buscar y aprender más del pueblo judío, de todas esas personas, de cómo vivían esas personas, de cómo esas personas, qué hacían, quién era cada quien. Es importante saber quién era cada quien, porque aquí hay 6 Judas y podemos estar hablando de un Judas y, y ellos tuvieron relación con 6. 6 fueron buenos y solo 1 fueron malos. De 6, 5 fueron buenos. 5 fueron buenos. Y uno fue malo. Exacto. Entonces, si nos vamos a eso, cuando usted, por ejemplo, ve a una persona que le digan Judas o se llama Judas, usted dice, oh, pero es el traicionero. No, aquí como tú dijiste, de 6, 5 fueron buenos. Hay que ver qué Judas te pusieron. Entonces, esas son de las cosas que nosotros debemos de ver y de saber en la palabra de Dios. Un paréntesis en eso ahí, breve, de 2 minutos. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Nosotros, los que hemos predicado la palabra, y tú que la vas a predicar, estamos acostumbrados a hacer un bosquejo con un esquema de un cóctel de diferentes pasajes bíblicos. El que tiene dominio de la palabra es bueno, pero el que tiene poco dominio, no les recomiendo que lo haga mucho. Porque cada cosa que tú cojas divorciada de lo que el mensaje que tú quieres dar, así mismo va a quedar en la mente del oyente un cóctel. Yo estoy de acuerdo con mi hermano Hans, que mejor prediquemos un pasaje de la Biblia. Vamos a hablar de Génesis 1. Yo voy a predicar en base a Génesis 1. No me voy a salir de Génesis 1 porque no tengo dominio de Génesis 15, 14, 16 ni el 2. El que me aprendí bien. Y con el 1 Dios te va a usar. Porque tú lo aprendiste y sabes lo que estás hablando. Tiene base y fundamento de lo que habla. A veces hay mensajes que empiezan bien y tú ves que el predicador se distorsiona, cae y vuelve y recoge. Se sale del tema. Porque no tiene dominio, porque quiere hacer un cóctel, pero en Génesis tanto, y de Génesis te salta Apocalipsis por el mensaje de Génesis. Desde el principio. Hay algo que sucede que es la clave de lo que tú decías, y es que si la persona tiene dominio, puede enlazar un punto con el otro, porque la Biblia se enlaza desde Génesis con Apocalipsis. Sí, tienen enlace. Pero para el que escudriña y tiene dominio de la palabra. Exacto. Eso es lo que quería decir, que tú lo dijiste, si tiene dominio, entonces puede hacer esos enlaces. Tenemos muchas curiosidades, pero usted también debe de hacer su aporte a su inteligencia, a su sabiduría bíblica, porque nosotros tenemos, lo que nosotros estamos haciendo es trayéndole a ustedes cosas que la Biblia dice que usted quizás no le ha puesto mucha atención, pero con esto usted se va a enamorar de la palabra. Dios abrió las aguas no una sola vez, sino 2 veces para que el pueblo de Israel pasara. El primero es el Mar Rojo y el segundo es el Jordán. Pero la gente solamente se recuerda el paisaje de Moisés. De Moisés, exacto. Entonces, muchas de estas cosas son para que nosotros veamos que tú dices, oh, sí, es verdad. Pero cuando hablamos de que Dios abrió las aguas, solamente Nos vamos al capítulo de Moisés cuando la veo. Sí, solamente ahí. Otras de la curiosidad de la única edad de la mujer, voy a ver mujeres. La única edad de una mujer en la Biblia es Sara y se encuentra en Génesis 23:1. Varón, ¿será que por eso que las mujeres no quieren decir su edad? Es un secreto. A Sara se le delató. Una sola vez. Sí. Una sola vez. Si tú te fijas, dice la edad de Adán. Y Adán murió a tal edad. Matusalén, Noé. ¿Qué edad tenía Noé cuando tuvo los hijos? ¿Qué edad tenía Noé cuando se desmontó del arca? Toda esa cosa, tú ves que decía la edad. Jesucristo decía la edad a los 33 años.
a los 30 años. Pero de mujeres nunca se habla de edad. Esa mitología de ella, eso es el enigma de ella, es un la edad. Un dato bien curioso. Un dato bien curioso. Otro de los datos que tenemos para ustedes, mis hermanos, es el Mar Rojo se congeló cuando fue dividido. Mis hermanos, lo que sucedió ahí no fue que se abrió el mar y se quedó en forma líquida, sino que Dios congeló las paredes, porque dice la palabra que ellos cruzaron en seco. Entonces, esta palabra, vamos a leer esta palabra, porque mucha gente puede decir, vea, ¿qué fue? ¿Que se congeló? Sí, se congeló en las paredes para que el pueblo cruzara. Esta palabra está en Éxodo. Vamos rapidito a Éxodo y vamos a ver que Éxodo 15, 8 dice: al soplo de su aliento se amontonaron las aguas y se juntaron la corriente como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Mis hermanos, esto sucedió y esto está en la palabra de Dios. Esto está en la palabra de Dios, usted lo puede buscar, pausa el video y búsquelo y léalo para que usted vea que esto sucedió. Búsquelo y déjenos su comentario. Si no es así, háganoslo saber. Comente. Una de la última curiosidad que tengo para ustedes, mis hermanos, y que quizás algunos no las habían visto, es el nombre de Salomón. El nombre de Salomón no fue puesto por Dios ni por el padre siquiera, su padre David. El nombre Salomón se lo puso su madre. Amén. Su madre fue que le puso el nombre. Y vamos a ver cuál fue el nombre que le puso Dios a Salomón, al rey Salomón. Esto se encuentra en 2 de Samuel 12:24. 2 de Samuel 12:24 dice así: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Ella le puso Salomón, al cual amó Jehová. Entonces ahí viene el nombre real de Salomón, porque el nombre real no el que se usó, sino el que puso Dios, porque fue Dios que lo puso. Envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Su nombre real era Jedidías. Y así tenemos otras curiosidades de, por ejemplo, Josué no se llamaba, no era el nombre de Josué, sino Oseas. Y te dejamos esta para que tú la busques. Oseas era el verdadero nombre de Josué. Aquí concluimos con estas curiosidades de la Biblia de parte mía. Mi nombre es Hanson Rosario y te exhortamos que busques la palabra de Dios, que te metas en ella y que busques a Dios y que ores para que Dios bendiga tu sabiduría, bendiga tu mente y amplíe tu conocimiento. Amén, amén, así es. Buscad y encontrará, dice la palabra. Busquen para que depuren los mensajes, tantos mensajes que escuchan, las cosas que no están bien dichas, las cosas que no están bien hechas, para que nadie os engañe, dice la palabra. Busquen. Recuérdense que la misma Biblia habla que los profetas, cuando dicen sus profecías, usted debe sopesarlo con la Biblia. Así mismo usted agarra los mensajes y los sopesa con la palabra, para que sepan que vienen de parte de Dios y lo que vienen de parte del hombre. Si usted busca, será un mejor cristiano y dará mejores frutos. No se olviden de compartir estos videos que son buenos, edificantes. Lo hacemos con todo el amor del mundo para que nadie os engañe, como dice la palabra. Nosotros día a día vivimos buscando, como le dije en el transcurso de este tema, aquí no somos eruditos, nosotros indagamos, buscamos,
sopesamos, certificamos y después compartimos con ustedes la palabra. Y aprendemos de otras personas Y también. aprendemos de ustedes, porque gracias a Dios lo tenemos ustedes y muchos amigos que nos llaman y a veces nos hacen correcciones. Le agradecemos eso, porque lo hacen con el amor de Jesucristo para que todo salga bien. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí este episodio. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Amén. Dios le bendiga.